quisiera su colaboración, especialmente a algunos compañeros, algunos que todavía tienen correo electrónico que no es de Gmail, jóvenes. Por favor, si pudieran obtener su correo de Gmail para dos cosas. Uno, para el examen, el primer examen parcial que se va a llevar a cabo en la plataforma Moodle Rad. Entonces necesitamos, para poder ingresar a Moodle Rad, pues correo de Gmail, por favor, jóvenes. Repito, para las compañeras o los compañeros que todavía tienen correo que no es de Gmail, pues por favor, necesitamos ese correo de Gmail para que podamos ingresar al examen, porque es una preocupación, jóvenes, si no pueden ingresar a su examen, pues tenemos el problema de que no pueden ingresar a la plataforma Moodle. Uno, dos, también nos va a ser útil el correo Gmail para poderlos admitir, espero sea así la otra semana, jóvenes, ya que tengo sus correos que he obtenido de notas de la facultad para darles ingreso automáticamente al salón de clase de Meet, donde estamos impartiendo la cátedra. Entonces, creo que también se nos va a facilitar bastante, ya que así podrían ingresar sin ningún problema para no interrumpir el desarrollo de las clases. Entonces, les recomiendo, por favor, para aquellas compañeras, que son pocos, y compañeros que todavía no tienen Gmail. Lick, buenas noches. Sí, José, por favor. Una pregunta, ¿por qué no hacer el examen en Meet? Pero, fíjese que hemos trabajado en la facultad y en coordinación con la unidad académica de la facultad. Hemos trabajado siempre en Moodle Rad, que es la plataforma que se nos ha facilitado por parte de la facultad para la realización de los exámenes. En tanto, sí, en tanto que Meet fue autorizado precisamente para impartir las clases. Razón por la cual estamos trabajando en esta plataforma para impartir las clases, y para el examen va a ser en Moodle. Pues, yo me comentaba porque a veces sí se tenían muchos problemas o inconvenientes con esas plataformas. En cambio, con Classroom yo considero espero que es más fácil. Sí, Josué, yo espero que no haya problemas. Fíjese que precisamente estamos adelantándonos acá con el coordinador de la unidad académica, especialmente de informática de la facultad, para el desarrollo del examen en Moodle Rad. Y perdone, le voy a decir también lo que nos indican, como escribían compañero acá, creo que genera mayor confianza la plataforma Moodle Rad, ya que únicamente van a entrar al examen los compañeros que están matriculados y vinculados a la plataforma Moodle Rad. Y yo creo desde esa perspectiva genera mayor confianza. Entonces, en cambio, pues no quisiera hablar de las otras plataformas, es lo que hemos recibido, incluso. Sí, pues, no, igual, solo era una recomendación, Lick, pero me parece excelente en Moodle y pues. Sí, entonces, razón por la cual les estoy indicando esto y la posibilidad de ver si aparecen vinculados ya la otra semana, adelantándonos un poco a cualquier, que les dijera, inconveniente que se pudiera presentar, que pudiéramos resolverlo con el debido tiempo antes del desarrollo del examen. Sí, pues, me parece perfecto. Muchas gracias siempre por la observación y los compañeros que escribieron. Entonces, pero el examen se va a realizar en esta plataforma, por favor, en la plataforma Moodle Rad. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, ahora pues vamos a seguir con ya prácticamente la parte final de nuestro módulo, el módulo 1, se lo admitimos a sus compañeros. El módulo 1, jóvenes, esta es la última parte. Recuerden, hablamos del contenido del derecho agrario, la materia del derecho agrario, características del derecho agrario, lo que hemos visto hasta
el día de hoy, jóvenes. En tanto que ahora vamos a hablar propiamente de este derecho agrario, pero como una ciencia del derecho, como una ciencia que se ha dedicado a estudiar las normas jurídicas agrarias y las instituciones, los contenidos, la materia de esta disciplina nuestra. Porque el derecho agrario, según afirman autores, jóvenes autores, pero más que derecho agrario, las normas jurídicas agrarias, más que cuerpo, más que ciencia jurídica, ha existido siempre. Si se toma en consideración que la agricultura no surgió recientemente, la ganadería tampoco nació recientemente, disculpe, Jorge. La agricultura tampoco nació recientemente, tiene miles de años, unos 10.000 años o más de surgimiento, jóvenes. Ahora probablemente la actividad que ha surgido recientemente como una actividad económica que posibilite el desarrollo económico-social del campo es la silvicultura. Probablemente, porque también el recurso bosque, jóvenes, los árboles se cortaban, se utilizaban más para cuestiones, si queremos, de casa, doméstico, pero no desde la perspectiva de una actividad económica constante, permanente, que pueda generar beneficios para la sociedad y posibilidad de desarrollo, pues, para los trabajadores del campo. Entonces, tenemos acá, en este enfoque que tenemos, les indico, jóvenes, esto, el contenido que les voy a presentar ahora está extraído del documento del profesor Ricardo Celedón, que les compartí ya en Classroom. Por favor, espero lo hayan leído. Si no se ha hecho, por favor, les recomiendo la lectura, el análisis. Es un documento muy, muy importante, jóvenes, sobre el derecho agrario como ciencia jurídica. El derecho agrario como una rama especializada del derecho que tiene la materia, hemos dicho, jóvenes, que va a abordar la actividad agrícola. Obviamente, los hombres y las mujeres que trabajan en la agricultura, en la ganadería y en la silvicultura, hemos dicho, pero desde esta perspectiva ya como ciencia, que es casi reciente. Entonces está extraído de este documento, les indicaba, jóvenes, y así encontramos, podríamos decir, la historia del derecho agrario moderno. El profesor Celedón no lo presenta así. El profesor Celedón lo presenta como derecho agrario y proceso agrario, pero realmente se refiere a esta concepción histórica de esta nueva rama del derecho joven, de esta rama joven del derecho y que ya ha logrado autonomía, tanto en la parte sustantiva como en la parte procesal. Así tenemos entonces, vamos a admitir a sus compañeros, si se nos quedan a alguien o si se nos queda alguien, nos avisan por favor, jóvenes. Entonces tenemos, señala el origen del moderno derecho agrario, el moderno derecho agrario, jóvenes, pero el concepto moderno, la palabra moderna o moderno que se introduce acá se refiere pues, a que es una rama ya especializada del derecho. A eso se refiere su modernidad, que es una rama autónoma del derecho. Se ubica en Italia a finales del siglo XIX, en España, Francia, Alemania y América Latina en el siglo XX. Entonces estamos hablando precisamente de esta rama joven del derecho, esta nueva ciencia jurídica, digamos, como una ciencia que estudia este derecho. Bueno, el nacimiento del derecho agrario moderno se opera hasta el momento en que confluye una serie de circunstancias económicas, circunstancias políticas y sociales. La transformación, perfeccionamiento y perfiles característicos de nuestra disciplina, de siempre, de los fenómenos que surgen, jóvenes, dependen siempre de estos factores. O sea, cualquier rama del derecho tiene que ver con lo económico, lo político, lo social. Motivo por el cual el derecho agrario debe ser calificado como un derecho histórico, es decir, surge en el marco precisamente de condiciones económicas, sociales, políticas de una sociedad, como parte del desarrollo de esa sociedad o de esas sociedades. Esas, perdón,
Es hasta hace poco que el derecho agrario como disciplina jurídica, como ciencia del derecho, jóvenes, y que existe en forma autónoma fundamentalmente, porque anteriormente las normas jurídicas que regulaban el quehacer de la tierra, el quehacer agrario, jóvenes, pues esos quehaceres eran normados por el derecho civil y un poquito más tarde por el derecho de comercio, por el intercambio que se da de los productos del agro, razón por la cual se refiere pues acá, jóvenes, afirmándose con diferencias concretas que le distinguen del derecho civil, el derecho madre y de las demás ramas del derecho, pues del derecho civil donde se va a desprender precisamente este derecho agrario autónomo, o si queremos, este derecho agrario moderno. El origen del derecho agrario moderno se ubica en Italia a finales del siglo XIX. Hablamos más o menos del siglo XIX, que es reciente, jóvenes, los dos límites que condicionan este derecho. Y señala acá el profesor Ricardo Celedón y Celedón cuáles son estos dos límites. A, la época en la cual se reputa vigente. B, la historicidad que le da sus características propias, define su existencia. Así encontramos el derecho agrario como fenómeno normativo y la ciencia que tiene como objeto el derecho agrario. Es decir, esa ciencia jurídica es una disciplina, jóvenes, una ciencia. Recuerden que la ciencia, ¿cómo se hace ciencia? Hay que, se basa sobre evidencias, sobre pruebas, ensayos, pues así va a surgir el derecho agrario. Entonces tenemos acá la ciencia que estudia el derecho agrario, tiene su origen en las investigaciones realizadas en Italia a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XIX. Se ve la diapositiva, Bonis, perdón, estoy compartiendo la diapositiva. Felix, sí, Sí, sí se ve. Gracias, muy amable. Así encontramos dos grandes escuelas en Italia que abordan el derecho agrario. Por un lado tenemos, y ya con un poquito más de acercamiento a la autonomía del derecho agrario, encontramos la escuela toscana en 1776, en el siglo XVIII. Pero por otro lado está la escuela napolitana. ¿Y cuál es la diferencia entre la toscana y la napolitana? Encontramos, jóvenes, se explica de mejor manera en el libro, por favor, jóvenes. Acá está lo sucinto. La escuela toscana, en esta escuela toscana, jóvenes, confluyen jurisconsultos, abogados, estudiosos del derecho, son varios estudiosos, y dicen, no, el derecho agrario es independiente ya del derecho civil. Su estudio se tiene que hacer desde el marco de sus principios, sus características, como una ciencia autónoma. No puede ser que el derecho agrario se estudie ya bajo las luces y los parámetros, los principios y los valores del jus civil, del derecho civil. Eso sostiene la escuela toscana y que va a aportar mucho, por cierto, en el desarrollo de la ciencia jurídica, de esta disciplina jurídica autónoma, jóvenes. Entonces, encontramos ahí la escuela toscana, que está buscando, reforzando el derecho agrario como una rama especializada o como rama especial del derecho que tiene un objeto, que tiene contenido, que tiene materia, como hemos visto ya el desarrollo de la clase. Pero por otro lado están también los tratadistas, muy poco susceptibles o muy poco inclinados al cambio. No, dice, los que se encuentran en la escuela napolitana, no, el derecho agrario se estudia bajo derecho civil, bajo los principios del derecho civil, bajo las luces del derecho, a la luz del derecho civil, bajo las características del derecho civil, las instituciones del derecho civil. No hay separación. Así se ha estudiado las normas jurídicas agrarias a lo largo de años, años, años.
no 100 años, hace 1000 años, siempre el derecho civil reguló todo lo relacionado con la actividad agraria, con la actividad del campo. Así que continúe el enfoque desde esa perspectiva de UCD. Entonces son dos corrientes totalmente distintas, jóvenes, en tanto que la otra, la primera, la escuela toscana, busca precisamente el desarrollo de la autonomía del derecho agrario, busca la especialidad del derecho agrario como rama del derecho. Luego se señala en el documento, jóvenes, que hubieron algunos factores que dieron nacimiento al derecho agrario, además de la existencia de estas discusiones entre las dos escuelas, sus afirmaciones, sus argumentaciones. Entonces aparece el capitalismo, aparece la ruptura del derecho privado, y ya no se va a enfocar solo bajo el derecho privado, el principio de la autonomía de la voluntad, y que el Estado es el dejar hacer y dejar pasar, y que el Estado deja hacer y deje pasar. Entonces ya empieza esa ruptura del derecho privado y va a aparecer ya un enfoque de carácter social, si queremos, la prevalencia de los intereses sociales en la sociedad, de los intereses colectivos. Pero por otro lado, también otro factor, otro elemento importante en el nacimiento y surgimiento del derecho agrario, entre comillas moderno, pero el derecho agrario autónomo, va a ser la evolución del esquema jurídico constitucional. Aquí va a tener una contribución muy, muy importante México. Por favor, lean el documento, bueno, porque ya que aquí, repito, solo extraje unas ideas que me parecen sobresalientes, pero el documento es mucho más rico en su enfoque. Entonces tenemos pues estos tres factores. Así encontramos el papel del capitalismo. Al surgir el capitalismo, recordemos, jóvenes, es una lucha casi a muerte entre el feudalismo como modo de producción social, como organización económica, social y política de la sociedad. Entonces, bajo el régimen capitalista, feudal, jóvenes, existían los estamentos, existía el señor feudal, el señor y dueño de la tierra, ni siquiera el Estado, sino que los señores feudales. Y luego en este esquema, los trabajadores del campo, los llamados siervos de la gleba, los campesinos, prácticamente estaban adscritos al señor feudal. Eran casi como del señor feudal. Tenían una relativa libertad los trabajadores del campo, pero no tenían acceso ni derecho a la tierra. Sin embargo, cuando surge el capitalismo, jóvenes, enarbola, recordemos, aquellos principios de libertad de todos los hombres. Los hombres son libres. No tienen por qué estar sometidos a nadie, ni medio sometidos, sino libres totalmente. La libertad, por un lado. Y luego, jóvenes, además de la libertad, la igualdad de todos los hombres. Todos los hombres son iguales. Tienen igualdad de derechos y obligaciones en la sociedad y deben ser libres para trabajar donde quieran, pero también tienen la libertad de poder tener tierra, de poder adquirir tierra, comprar tierra, ser dueños de tierra. Entonces está la libertad de los hombres y la igualdad de los hombres en el marco del capitalismo. Ya no va porque ustedes son campesinos, no pueden tener, porque ustedes son cielos. No, aquí todos, el que pueda tener, acumular dinero, tener su dinero y comprar un pedazo de tierra, por supuesto que lo puede hacer. Y luego, recuerden el otro principio, la dignidad de los seres, pero la fraternidad entre los seres humanos. Una relación fraterna entre los seres humanos. Entonces, razón por la cual se dice en el documento, introduce la categoría de la tierra como instrumento de producción, como objeto de producción. Es decir, la tierra no es solamente ese dominio y no se pueda transar, no se pueda comprar, sino que solo está acaparada en manos de los señores feudales. A la vez aparece el trabajo, el capital y los fenómenos económicos
políticos que originan su nacimiento, las relaciones sociales de producción, en este caso capitalistas jóvenes, que van a desarticular, o como decimos coloquialmente, van a romper con las relaciones feudales de producción, que condicionan el proceso social, político y espiritual de la sociedad, marcando el progreso de la formación económico-social de la sociedad. Y también acá el capitalismo, jóvenes, y el renacimiento, recordemos, vino a desarticular las ideas prevalecientes en la sociedad feudal, donde la Iglesia Católica jugaba un rol de primer orden. Hay de aquel que cuestionaba algunas cosas de la sociedad, algunas cosas de la organización social y política, pues aquellos que cuestionaban las ideas de ese entonces, muchos pasaron por la guillotina, muchos pasaron por el tribunal de la denominada Santa Inquisición, porque cuestionaban las ideas, especialmente de carácter religioso, que prevalecían en la sociedad. Pero el capitalismo vino a desarticular eso, jóvenes, a profundizar, a estudiar las instituciones, los mitos y las verdades de la sociedad feudal. Y luego el aparecimiento de la burguesía, sobre todo la burguesía comercial, bancaria, y de igual manera eso va a suceder en el campo, va a haber cambios. Entonces, por eso el capitalismo vino a hacer ese cambio. Importante fue la legislación en materia comercial y económica, se le dio importancia al derecho mercantil, especialmente, que le llamaban el derecho de comercio. Y ya no solamente el derecho civil, sino que también aquí toma auge el derecho mercantil. El fundamento de la ruptura de la unidad de derecho privado, les decía, jóvenes, sucede porque el Código de Napoleón resolvía el derecho de la tierra en el derecho civil. Y ya con esta idea, ya no solo el derecho civil, en el derecho de la propiedad, con el problema de que en materia comercial aparecen categorías de unidad y actividad, manteniéndose la tierra en espera de la voluntad del individuo. En consecuencia, cualquier individuo podía comprar tierra con las nuevas leyes comerciales, pero las leyes del derecho civil no permitían ese movimiento. Entonces, razón por la cual pues se habla del capitalismo y la ruptura de la unidad del derecho privado. Y así tenemos, importante fue la legislación en materia comercial, les decía, jóvenes, y económica. El Código Napoleónico agrupó en reglas propias del comercio marítimo y el terrestre en un solo cuerpo legal. Con ello el derecho mercantil dejó de ser un derecho subjetivo, sino que ya está plasmado en documento, está plasmado escrito, jóvenes, lo entendía y decía a su manera, antes de que surgiera el derecho escrito, para convertirse en un derecho objetivo, lo plasmaba en la ley escrita, de la individualidad de la propiedad. Y empiezan unos cambios, y gracias pues a este movimiento capitalista, las nuevas ideas que surgen en relación a la tenencia de la tierra, entonces ya no importaba, decíamos jóvenes, ver la tierra nada más como un derecho de propiedad. No, la tierra había que darle ese enfoque dinámico de cambio, de progreso de la sociedad. Eliminó la sociedad en estamentos y los privilegios jurídicos de los estamentos, o sea, de los señores feudales, que eran los únicos que podían tener tierra, no así los campesinos. Y el privilegio que tenían precisamente estos señores feudales, especialmente con la Revolución Francesa de 1789, a finales del siglo XVIII. El Código Civil francés o Código Napoleón se publicó pues en 1808. Entonces empieza ese cambio en la sociedad y empieza paulatinamente a aparecer el derecho agrario como una ciencia del derecho. Y especialmente en Italia, vamos a ver, jóvenes, se empieza a estudiar con mayor profundidad doctrinaria en el tratamiento del derecho agrario. Entonces empieza a estudiar, y especialmente el profesor, pónganle mucha atención a este nombre, jóvenes, Giangastone Bola, a quien se considera el padre del derecho agrario moderno, porque en el tema de la doctrina, Giangastone Bola le puso mucha atención y empezó a estudiar cuál es el contenido del derecho agrario, cuál es la materia del derecho agrario y que dista y que puede distar del derecho civil. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son las características? Empieza
ese trabajo doctrinario del profesor Jean Gaston Ebola. Y para que no se quedara él solo con su pensamiento y su trabajo y la revelación que tenía jóvenes, publicó una revista que se llamó Revista de Derecho Agrario. Y en esta revista de Derecho Agrario invitó a sus colegas italianos, especialmente a los autores italianos, tratadistas jurídicos italianos, a tener su propio enfoque, tanto los de la escuela toscana como los de la escuela, perdón, la escuela toscana y la escuela napolitana, para discutir las ideas. Entonces, esta revista es muy importante para cualquier rama del derecho, al igual que las ciencias médicas, jóvenes, o cualquier rama del conocimiento, porque en la revista hacen publicaciones los que se dedican, los cientistas, los investigadores, acerca precisamente de las instituciones, ideas, principios de esa ciencia. Entonces, ¿qué buscaba el profesor Jean Gaston Ebola con esta revista? Las discusiones doctrinarias acerca de la posibilidad de impulsar la autonomía del derecho agrario. Y asimismo logró que en la Universidad de Pisa de Italia se introdujera por primera vez la cátedra de Derecho Agrario, otro gran paso para él. No solamente la revista con sus colegas, con abogados, doctrinarios, sino también para los estudiantes, para estudiar de mejor manera el derecho agrario a nivel de universidad. Se habla de algunas etapas en el documento del profesor Celedón Jóvenes y se refiere a etapas como evolutivas de esa nueva disciplina jurídica. El primer momento se refiere al debate doctrinario sobre la autonomía del derecho agrario en 1928 y 31. ¿Realmente puede ser una rama autónoma del derecho? ¿Puede lograr su autonomía? ¿Y por qué? Y todo eso en relación al debate doctrinario. ¿Se puede separar del derecho civil como ha sucedido con otras ramas del derecho? ¿O a perpetua memoria siempre va a estar bajo las luces del derecho de jus civile? El debate final. 2. En 1931-32, aportación de distintos autores sobre el tema en congresos jurídicos. Asimismo, el profesor Jean Gaston Ebola, por eso se le considera el padre del derecho agrario, pues logró que en los congresos jurídicos que se han realizado en Italia se abordara el tema del derecho agrario como una rama joven, como una ciencia jurídica, desde la perspectiva de ciencia jóvenes. No nada más normativo, desde la perspectiva de la escuela napolitana y del derecho civil, no, sino como una ciencia autónoma del derecho. 3, el tercer momento, el tratamiento monolítico del derecho privado. Bueno, entonces el derecho privado, pues hasta dónde llega, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, realmente hasta ahí llega, o hay otra rama, en la famosa rama pública del derecho. O siempre se va a tener la visión de la rama privada del derecho. Está esa discusión. Y luego, ¿en qué rama del derecho se puede ubicar al derecho agrario autónomo? Asimismo, aparece en Italia la promulgación de la normativa de reforma agraria en aquel entonces. Por eso decíamos, para Italia, probablemente jóvenes, hoy realmente hablar de reforma agraria es insubstancial. Es innecesario, ¿verdad? Porque desde aquella época trataron de resolver la problemática agraria, obviamente el campo. Luego, el otro paso, la otra fase, la otra etapa, el otro momento, el derecho de la nueva contratación agraria. Ya en 1971, 71, durante 10 años se empezó a hablar si realmente el contrato que se realiza en el agro, la empresa agraria, los trabajadores agrarios, todos los contratos que se realizan con ocasión de la producción agraria, la ocasión de la distribución agraria, el intercambio agrario, el consumo agrario, ¿se puede hablar ya de una contratación agraria como contenido del derecho agrario? Esa fue la aportación que se hizo en este otro momento. Y el último momento, pues triste, la muerte del profesor
Jean Gastón Ebola, pero consagró su vida, su pensamiento, prácticamente la práctica de la ciencia, jóvenes, a favor del derecho agrario autónomo, moderno, bajo estas directrices. Y más tarde aparece otro agrarista muy importante, ha aportado mucho, y sobre todo, pues en esta época moderna, jóvenes, el profesor Antonio Carrozza. Entonces ya el profesor Antonio Carrozza en su país empieza a impulsar la teoría de la agrariedad. Es decir, no, es que hay asuntos agrarios propiamente. Ahí donde se habla de la agricultura, de la ganadería y la posibilidad ya como actividad económica importante para el desarrollo social, la silvicultura y el aprovechamiento del agua. Aparece entonces esta teoría de la agrariedad del profesor Antonio Carrozza, que todavía está presente hoy en los estudios de derecho agrario. Luego pasamos a España, jóvenes, vemos la importancia y sobre todo la aportación de los profesores, de los tratatistas italianos. En España se promulgaron nuevas leyes en 1889, inspiradas en principios de orden social. Luego encontramos en 1931 jóvenes en el campo notarial sostenían ya la independencia legislativa y doctrinal respecto al tronco común, o sea, del derecho agrario respecto al tronco común del derecho civil. Entonces decía, no hay disposiciones normativas que se separan del derecho común, pues, del derecho civil. Ya tienen contenido propio, tienen características propias, regulan instituciones propias del derecho agrario. De igual manera se impulsa el desarrollo de la doctrina agraria. En 1950 aparece Federico de Castro y Castro hablando sobre el derecho agrario, Manuel María Zulueta, pero hay 4 personalidades muy importantes y entre estas 4 jóvenes, especialmente el profesor Alberto Mayarín Marcial, saca a luz pública su libro Derecho Agrario, ya como una rama especializada del derecho, con vías a la autonomía, y ya el derecho agrario separado del derecho civil, del ius civil. Alberto Mayarín Marcial. También está Agustín Luna Serrano, Juan José Sáenz Jarque, José Luis de los Mozos. Se habla de más la identificación personal, digamos, no es una escuela como sucede en Italia con la toscana y la napolitana, sino sencillamente es más el criterio personal, la posición personal que tiene. Por eso se indica, no hay una escuela española. Sin embargo, estos autores formaron la Asociación Española de Derecho Agrario, que es otro avance importante para el derecho agrario, y la publicación de una revista española de derecho agrario. Esto ya contribuye más al conocimiento, a la profundización del conocimiento de esta nueva rama del derecho, a enriquecer más el enfoque del derecho agrario. En Francia fue poco desarrollada Francia seguía todavía la línea de Napoleón Bonaparte. En Alemania también se inició un movimiento doctrinario agrarista, en las universidades especialmente, y así en la Universidad de Göttingen de Alemania se creó el Instituto de Estudios de Derecho de la Tierra, no agrario propiamente, sino el derecho de la tierra, pero que se relaciona con el derecho agrario. En tanto, ya trasladándonos a América Latina, especialmente el enfoque que se tiene, jóvenes, del derecho agrario es en cuanto a la forma de producción de la tierra, principalmente. De la tierra, jóvenes, por favor, acá hablamos de la producción agrícola, la actividad agrícola, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, aprovechamiento de recursos, agua que ya empieza a recogerse ya dentro en el estudio del derecho agrario. Entonces, entonces tenemos, jóvenes, acá, en primer lugar tenemos a México. Quisiera agregarles, México da la aportación
importantísima que veíamos acá. Solo quisiera leer, jóvenes, por favor, esto es la evolución del esquema jurídico constitucional. Está en su libro, de manera precisa, por favor, jóvenes. Probablemente se me ha ido un poco aquí en las diapositivas. Pero en México, el país con mayor adelanto legislativo agrario del continente. ¿Por qué? Porque México, jóvenes, a raíz de la Revolución Mexicana de 1918-19, impulsó también una reforma agraria. Y en la reforma agraria, jóvenes, pues se va a distribuir, se toca la tierra, porque en la Constitución Política de México, incluso en la Constitución Revolucionaria de México, se introdujo en su texto el principio de la tierra en función social. En consecuencia, acá se impulsó la reforma agraria y se introdujo también la figura del ejido, dando a los campesinos tierra solo que en forma comunal, que se le conoce como ejido, para que pudiera impulsar el desarrollo económico social del agro. Y sobre esto, entonces, aparece inspirador de una doctrina reconocida de autoridad científica, aparece el profesor Lucio Mendieta Núñez. Hace acopio de toda esa experiencia de reforma agraria en México, del avance que se tiene, y también está la profesora María de Velázquez, veíamos jóvenes, María Chávez de Velázquez, y en 1923 publica el libro El Problema Agrario. Entonces México por primera vez introduce en su constitución el principio de la tierra en función social, que va a posibilitar el impulso de una reforma agraria para estos países nuestros, especialmente en el caso de México, ¿verdad? Entonces, ahí luego, no está acá, jóvenes, pero en Alemania, en Weimar, Alemania, también aparece la Constitución de Weimar en Alemania, y se introduce también este principio, jóvenes, que la tierra sea para el bien común, pero gracias a la inspiración que se ha tenido en México. Luego pasamos a Argentina, tenemos en 1933 a Raúl Mugaburu. Raúl Mugaburu se refiere también a la teoría del derecho agrario, al igual que Antonio Vivanco, dos autores argentinos, y enfocan el derecho agrario, al igual que lo hace el profesor Antonio Carrozza, la teoría de la agrariedad, es decir, el derecho agrario relacionado con el proceso productivo y la tenencia de la tierra. Sin embargo, hay una vertiente distinta. Aparece en Argentina una parte de la doctrina argentina, fuera de Vivanco y de Mugaburu, fuera de ellos aparece una nueva corriente, jóvenes, y dice que el derecho agrario se esfuerza por variar la concepción tradicional del derecho agrario. Surge una nueva idea, una nueva corriente en relación al derecho agrario, y dice, es el derecho de los recursos naturales. Ya no se habla del derecho agrario, sino que el derecho de los recursos naturales. Pero esta visión separatista y también limitadora de la nueva teoría que se gesta en México, en Argentina, pues conlleva una intención. Obviamente, jóvenes, que solo el derecho agrario y su estudio se quede a nivel de los recursos naturales, como el agua, por ejemplo, el bosque, por ejemplo, algunos recursos naturales, pero ya no la tenencia de la tierra, ya no la explotación de la tierra. Entonces, es un poquito, si queremos, la teoría se desvía un poquito en relación a la teoría del derecho agrario, como tradicionalmente se ha venido concibiendo el derecho agrario. En Venezuela casi ocurre lo mismo. Aparece el derecho agrario en 1960, especialmente con la obra de Reforma Agraria Venezolana en 1972 de Ramón Vicente Casanova. Pero también encontramos, sigue la tesis argentina acerca del derecho agrario como derecho a recursos naturales.
un poquito desviándose, en tanto que en Brasil son un poquito más centrados al enfocar el derecho agrario como autonomía legislativa. Es decir, el legislador va a emitir normas agrarias, jóvenes, para el fortalecimiento precisamente del derecho agrario que se ha venido desarrollando desde la escuela toscana, desde la Gian Gastone Bola, los demás autores italianos, de igual manera españoles, aparecen en Brasil en 1964 Joaquín Luis Osorio, Francisco Malta Cardoso. El concepto de derecho agrario que tiene se funda en el derecho de propiedad, como normalmente se ha ido concibiendo y se concibe hoy el derecho agrario. Luego aparece Fernando Pereira Sodero y su obra Derecho Agrario y Reforma Agraria, siempre desde la perspectiva tradicional del derecho agrario. Entonces hay un tratamiento de esta nueva disciplina, de una disciplina especializada del derecho, pero que se va a buscar, se le busca la autonomía, se busca sus principios, sus características, su contenido y los valores que va impulsando esta rama especializada del derecho. En Perú encontramos también algunos autores. En 1979 se emite la ley de reforma agraria y aparece el profesor agrarista Guillermo Figalo Andriansen. Figalo es una figura importante del derecho agrario en el Perú. Y va a fundar el Instituto Peruano de Derecho Agrario, porque dice, no es necesario abordar, tratar esta nueva rama del derecho, especialmente para este país, Perú, o como los países nuestros, hace alusión de los países andinos, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Argentina, igual, Brasil, jóvenes, en cuanto a que se hace necesario que surja una disciplina jurídica desde la perspectiva de ciencia del derecho a estudiar los fenómenos que se dan en el campo. Publicó los cuadernos agrarios, más o menos como las revistas agrarias, y hizo recopilación de jurisprudencia en materia agraria de las autoridades judiciales y administrativas que resolvían problemas de carácter agrario en su país, para que se tuviera una idea mejor sobre los criterios de resolver esos tipos de problemas que se gestaban, que se daban, aparecían en el área rural con ocasión de la producción, pero también con ocasión de la tenencia y explotación de la tierra. El apoyo por parte del Estado de Guadalajara. Fue profesor de cátedras en la Universidad Nacional del Perú y también en universidades privadas de este curso de Derecho Agrario. Entonces fue abriendo campos de Derecho Agrario en su país, el profesor Guillermo Figalo Andriansen. Luego pasamos a Costa Rica, siempre desde la perspectiva de una nueva rama del derecho, una rama joven, especializada, con vías de autonomía o con vías hacia la autonomía, desprendimiento del derecho madre, del jus civil, del derecho civil. Encontramos la Asociación de Derecho Agrario Costarricense. Los fundadores de esta asociación son el profesor Ricardo Celedón, está el profesor Ricardo Barahona, que dedica gran parte de su tiempo como juristas al estudio del derecho agrario. Y también los profesores Celedón y Barahona vieron la importancia que hay de intercambio doctrinario, de impresiones, de investigaciones, y también en tema de docencia con los europeos. Para ello constituyeron la Fundación del Derecho Agrario Internacional en 1982, hace más o menos 40 años, que incluye a Europa y América Latina. ¿Y cuál era la idea fundamental para la constitución de esta fundación en el tema agrario?
pues con la finalidad de preparar docentes de derecho agrario. Y de manera, en el marco de la ciencia, en el marco de la investigación, en el marco de la metodología para dar clases. Acá entonces abordaron el tema de la docencia e investigación para el curso de Derecho Agrario. Y así, esta fundación sacó a luz pública el libro Temas de Derecho Agrario Europeo y Latinoamericano, con la finalidad de que los tratadistas, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa y obviamente de otros países jóvenes, de otros continentes, que va a tener influencia esta idea, la teoría, la doctrina del derecho agrario, va a trascender más allá de América Latina y Europa, hablamos de Asia, de África. Pues en 1983, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, viendo la necesidad jóvenes de preparar a docentes e investigadores en el tema del derecho agrario, pues, constituyó el sistema de estudios de posgrado en derecho agrario. Y aquí ha habido un intercambio, hoy día esto se ha quedado un poquito relegado, pero ha habido un intercambio con la Facultad de Derecho Jóvenes de nuestra facultad. Han ido a estudiar becados profesores de Derecho Agrario, en algunos casos de estudiantes a Costa Rica, pero especialmente a profesores para estudios de posgrado, maestría y doctorado en Derecho Agrario. Costa Rica ha avanzado en eso, realmente tiene un cuerpo selecto de profesores en la facultad y están atendiendo este tema en estrecha colaboración con Italia, la Universidad de Pisa de Italia, jóvenes. Entonces, así ha sido el avance en estos países. Y finalmente llegamos a Guatemala. La corriente que se sigue en Guatemala por parte de los selectos y realmente destacados profesores y tratadistas del derecho agrario, como es el profesor Guillermo Paz Cárcamo, ha escrito varios libros sobre derecho agrario, enfocados al asunto agrario de nuestro país. Hemos hablado ya del profesor César Augusto Toledo Peñati, también profesor abordó el tema del derecho agrario, profesor de nuestra facultad. Otro connotado agrarista fue el profesor licenciado René de León Slotter, que tuvo destacada participación incluso en foros, en congresos jurídicos, en el tema de derecho agrario y en la compilación que estamos manejando con de los dos autores que hemos mencionado ya, compiladores de derecho agrario, pues aparecen documentos del profesor René de León Slotter. En esta compilación hacen unos análisis especialmente del decreto 1551, el decreto de ley de transformación agraria. Y creo que el que nos ha aportado bastante y de manera muy valiosa, porque de aquí también estamos extrayendo las ideas que hemos estado compartiendo en la primera parte de nuestro programa, es el trabajo del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, Reforma Agraria y Derecho Agrario. Y los autores siguen, los autores guatemaltecos, acá de manera unánime, siguen la corriente de la teoría de la agrariedad. Siguen la corriente del derecho agrario y no del derecho de los recursos naturales, que surgió, y por cierto, casi ya no se aborda en América del Sur, especialmente vías en Venezuela y Argentina. Entonces, los profesores, los tratadistas guatemaltecos, pues siguen esa línea del derecho agrario, como el derecho a la propiedad, la tenencia, explotación de la tierra, el aprovechamiento de la tierra, las relaciones que surgen a partir de estas relaciones agrarias de producción, pero también la participación del Estado, el papel del Estado en el impulso del desarrollo agrícola, dada la pobreza, el tema pobreza que se presenta en el área rural. Esta es la corriente que siguen los profesores de derecho agrario, los tratadistas de derecho agrario en nuestro país.
Pues básicamente esto sería, jóvenes, en relación, yo anoté, perdón que les diga así, en mi caso, aludiéndome, pero anotamos ahí la historia del derecho agrario moderno. Sin embargo, el profesor, perdón, el profesor, ah, le hicimos esta anotación, historia del derecho agrario moderno, tal vez por razones meramente didácticas, porque el documento del profesor Celedón y Celedón se denomina derecho agrario y proceso agrario, que hemos ya compartido con ustedes en clase. Por favor, va a ser materia de nuestro primer examen parcial, pero se conoce como derecho agrario y proceso agrario. Sin embargo, el enfoque que le hemos dado en esta parte es más de historia, cómo fue surgiendo, cómo fue apareciendo esta ciencia del derecho, esta nuestra disciplina, jóvenes, hoy día prácticamente y también de manera doctrinaria, legislativa. El derecho agrario es una rama autónoma del derecho, con la única salvedad, en el caso de Guatemala. En Guatemala, jóvenes, hubo una iniciativa después de los acuerdos de paz que se crearan los tribunales agrarios, para que se fuera desarrollando a sí mismo el proceso agrario, o sea, el derecho procesal agrario. Porque en cuanto a la parte sustantiva o material del derecho agrario, jóvenes, pues ha ido avanzando con sus instituciones, de tal manera, decíamos que hoy se incluye quienes saben doctrina y jurisprudencia. 4 fibrudos al área, dice. Compañero 4 Mario, fibrudos al área. Solo 3 miro yo que va. compañero Mario, si fuera tan amable de apagar su micrófono. Bueno, muchas gracias, Mario, muchísimas gracias. No sé, ahora si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Entonces, para terminar, gracias, Mario, muchas gracias, compañero, muchas gracias. Entonces, tenemos, les decía, jóvenes, en Guatemala, no hay cuidado, muchas gracias, muy amable, muy amable. Les decía, jóvenes, en nuestro país se quiso implementar el derecho procesal agrario en mejor forma, digamos, para que pudiera tener también un poco avance, al igual que ha sucedido con la parte material de nuestra disciplina o parte sustantiva. Pero la iniciativa de ley, jóvenes, quedó prácticamente en el Congreso de la República. No se crearon los tribunales agrarios, en el caso de Guatemala. Sin embargo, en otros países, sí, en Costa Rica, por ejemplo, jóvenes, existen tribunales agrarios. De tal manera, los tribunales agrarios conocen precisamente la problemática agraria que se da, aparece, ocurre o nace en el campo, precisamente con ocasión de las relaciones agrarias de producción y de la tenencia de la tierra. Y los jueces que están al frente de estos tribunales agrarios son jueces especializados en derecho agrario, preparados en derecho agrario. Lo mismo sucede en varios países de América del Sur, razón por la cual nos hablan de la jurisprudencia, que es bien importante porque es esa jurisprudencia que viene precisamente de los tribunales agrarios. En Guatemala no solo hacemos acopio de jurisprudencia que en un momento dado emite sobre todo el Tribunal de Amparo por la vía de amparo, se ha acudido por esa vía, jóvenes, en relación a problemas agrarios. Y también se puede ver lo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia, últimamente en casación, por ejemplo, con jurisprudencia. Pero es un poquito más complicado, jóvenes, porque en Guatemala conocen temas agrarios, problemas agrarios, los tribunales comunes, los tribunales ordinarios. El juez es civilista. El juez va a conocer, atender el problema bajo sus parámetros de formación civilista o mercantilista en su caso, pero no agrario. Con esto tampoco se descarta de que la jurisprudencia no sea útil, siempre es útil. ¿Vale? Pero en nuestro país pues tenemos esa debilidad, es un poco lo que agrega el profesor Celedón, Ricardo Celedón, que sería importante la creación de tribunales agrarios, jurisdicción agraria en los países, para que tanto avance el desarrollo material del derecho agrario,
avance la parte sustantiva del derecho agrario, al igual que la parte adjetiva o procesal del derecho agrario. Porque también vamos a ver, repito, los problemas se conocen por los tribunales ordinarios. Y luego, jóvenes, en relación también queda un poquito corto en cuanto a la atención que a veces prestan los funcionarios públicos, sobre todo en la administración pública en relación a la problemática agraria. Les decía, hay varios conflictos en el interior de la República, sobre todo de tenencia de tierras, límites, mojones, que conocen los gobernadores departamentales, sobre todo en forma conciliatoria, ¿verdad? De manera conciliatoria, pero lamentablemente no queda esa jurisprudencia, solo levantan un acta porque hay un acuerdo y ahí se acaba el problema. Entonces no nos enriquece mucho desde la perspectiva de la jurisprudencia. Pues bien, jóvenes, esto sería todo lo relacionado. El libro es un poquito profuso, el contenido del libro, jóvenes, pero acá he tratado de sacar las ideas principales en relación al derecho agrario moderno. Más les decía historia, desde la perspectiva de nuestra disciplina de ir conformándose como una rama especializada del derecho y que está logrando y ha logrado autonomía. Y eso sí, efectivamente, jóvenes. ¿Alguna pregunta al respecto si no pasamos al módulo 2? Y como ya tenemos un poquito más de compañeros, vuelvo a decir, jóvenes, por favor, los que todavía no tengan correo Gmail, jóvenes, les recomiendo su correo Gmail para poder ingresar a su examen a plataforma Moodle RAD, por un lado. Y por otro lado, también la posibilidad ya de actualizar su información. Ya tengo sus correos, los he obtenido de notas de la facultad. Entonces también para poder incorporarlos automáticamente al salón de clases. Pero para que nadie se quede afuera, quisiera que los compañeros o las compañeras que aún tienen correo que no es de Gmail, pudieran tener su correo de Gmail. Bien. Pasando entonces a otro punto, jóvenes, solo me van a permitir un momento, por favor, voy a dejar de compartir. Acá voy a cerrar, jóvenes, y entraríamos por favor, ya al segundo módulo, que es contenido de nuestro programa, contenido de nuestro, sí, al módulo 2, que es contenido de nuestro primer examen parcial. Entonces, tenemos acá ya, jóvenes, el enfoque que le vamos a dar a los antecedentes históricos de la normativa, de las normativas jurídicas agrarias en Guatemala. Yo creo que se aprecia la diapositiva. ¿Sí se ve la diapositiva, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces pasamos al módulo 2, haciendo la aclaración siguiente, Juan. Ya en el módulo 2 o en la segunda unidad de nuestro programa se enfoca el derecho agrario, pero más desde la perspectiva de normas jurídicas agrarias disueltas, o dispersas. Si queremos en otras palabras, jóvenes, regadas, y que se van recogiendo, se van sistematizando, clasificando para ver si son normas jurídicas agrarias. Y vamos a ver que este enfoque de antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias en Guatemala va a principiar desde la conquista. Hablamos más o menos de 1542, pero también hablamos de 1492, jóvenes, con el descubrimiento de América. Por favor, entonces vamos a encontrar normas desperdigadas, normas sueltas, y ahí no estamos hablando del derecho agrario moderno. Por favor, recuerden. Ahí vamos a estar hablando de las normas jurídicas que están sobre todo bajo los principios, bajo la luz, la normativa del jus civile, del derecho civil. Probablemente del derecho mercantil, pero más va a ser del derecho civil, el derecho de propiedad y el derecho de posesión, y lo que regula precisamente el derecho civil.
A diferencia de lo que hemos hablado recientemente sobre la historia del derecho agrario moderno, por favor, haciendo esa diferencia. Así, entonces, enfocando ya esta segunda unidad de nuestro programa, jóvenes, de manera muy breve, vamos a referirnos a la organización de la tierra antes de la colonia, y quizás también muy puntual, especialmente en el tema, jóvenes, de tenencia de la tierra. Y luego el tema productivo de la tierra. Vamos a ver es más la agricultura, especialmente la agricultura, jóvenes, y ganadería, ¿no? En el caso de la organización de la tierra antes de la colonia, hablamos antes de 1490, perdón, 524 en el caso de Guatemala. México un poquito más temprano. Pero en términos generales podemos hablar acá antes del descubrimiento de América. 1492. Ya sabemos que fue Cristóbal Colón, gracias al apoyo de la monarquía española, también un poco de apoyo marítimo en cuanto a naves de Portugal como Estado. Eh, entonces, encontramos acá, jóvenes, principalmente la organización de la tierra, cómo estaba organizada. Hemos extraído, hemos leído, hemos traído ideas, jóvenes, hilvanando ideas de los documentos de frailes como Diego López de Cogolludo en su historia de Yucatán. También está el fraile Diego de Landa, uno de los más connotados frailes, creo que era dominicano, con eso, mercedario, pero tuvo un papel muy destacado en la conquista especialmente de México, igual Cogolludo. Entonces vamos a encontrar, jóvenes, en sus relaciones de las cosas de Yucatán. Pero por otro lado, casi modernamente, podríamos decir, en 1900, aparece el profesor Lucio Mendieta Núñez, a quien hemos mencionado en varias ocasiones, por su connotado trabajo en el derecho agrario. Y acá, pues, encontramos en su libro Derecho Precolonial, especialmente el tema tierra, el proceso productivo, la tenencia de la tierra. Por otro lado, otro gran estudioso, jóvenes, científico, que se ha dedicado al estudio de la cultura maya, de la civilización maya, del pueblo maya, aparece Eric Thompson, norteamericano, y en su libro La civilización de los mayas, también hace mención de esta organización de la tierra antes de la colonia. Y también de manera reciente encontramos a otro profesor mexicano muy dedicado, muy estudiado, muy estudioso de la cultura maya, de la organización, especialmente cómo estaban los mayas. Hace más enfoque en el caso de México. Cómo era la organización sobre el tema tierra. Aborda varios temas, pero acá nos interesamos en el tema tierra, en estudios de la cultura maya. Así se denomina el libro. En Guatemala encontramos aportación del profesor Valentín Solórzano Hernández sobre en una revista de seminario académico, La evolución económica de Guatemala. Y todos estos autores jóvenes, y sin mencionar acá también los autores mayas o indígenas, que en sus libros es el caso del Popol Vuh, también los títulos de los señores de Totonicapán, también tenemos el libro Cachiquel que nos hace relación, así varios documentos jóvenes también, Chilambalam. Encontramos que la forma fundamental de la tenencia de la tierra era comunal. Era comunal, eran de las comunidades. Existía una organización política, y la organización política está en manos de algunos guerreros que señalan también que eran guías espirituales. Eran
una organización muy fuerte, jóvenes. En el caso de Popodú nos habla de 24 casas, pero también encontramos en estos documentos históricos, al igual que en los documentos de estos autores muy destacados, jóvenes, que la forma fundamental de la tenencia de la tierra era de carácter y que generaba relaciones sociales de producción también de carácter así de amistad en la producción de la tierra. No era de nadie en particular. Algunos de estos autores señalan que empezaban a algunos atisbos de propiedad personal de la tierra, pero más que personal, de familiar jóvenes de la tierra, algunas familias, no de manera individual, personal o particular. Y estos son, lamentablemente, no vamos a hablar pues acá, como decimos, los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias, porque va a quedar parte de esta idea, de esta organización y sobre todo, jóvenes, de estas reglas de conducta de los mayas, del pueblo maya o de la civilización maya, en el caso de Guatemala, estamos hablando de Guatemala, probablemente de México también, jóvenes, que forma parte de Mesoamérica. Entonces vamos a encontrar acá esa forma comunal de tenencia de tierra. ¿Y qué incidencia va a tener esa forma comunal de tenencia de la tierra ya aquí cuando llega a España, particularmente España? Hablamos más o menos de 1500. Les decía, México fue un poco más temprano, como 1520-21. Llegan a México los españoles. A Guatemala ingresa en 1524. Pero antes de ese ingreso, que algunos denominan invasión, otros denominan conquista, bueno, cualquiera sea, bueno, lo cierto es que hay presencia extraña ya en estas tierras. Sin embargo, se da una discusión en España, pero en varios países de Europa. ¿A quién pertenecían las tierras descubiertas? Porque Cristóbal Colón llegó a probar de que, bueno, Cristóbal Colón, recordemos esto, pues es ya sabido, jóvenes, Cristóbal Colón y su equipo pensaban viajar a la India, al país de la India, para ver si conseguían productos que pudiera ayudar la economía de España. Porque España está en una situación sumamente difícil económicamente después de una guerra de expulsión de los moros, de los árabes jóvenes de su tierra, que perduraron 850 años. Y al final, 1492, la coincidencia, expulsan a los moros y descubren estas tierras, pero España, la economía de España estaba muy mala. Entonces Cristóbal Colón habla con las autoridades españolas, con los reyes, para hacer ese viaje a la India, al país de la India. Sin embargo, pues llegaron acá a estas tierras. Entonces empieza la discusión en España. ¿A quién pertenecen las tierras descubiertas? ¿A España? Porque venían personas de España con Cristóbal Colón. ¿A Italia? Porque Colón era genovés, italiano. Él fue el que descubrió las tierras. En consecuencia, tiene esa ligación con Italia. O bien empieza también a alegar Portugal, pero también iban algunas naves portuguesas, creo que hicieron una aportación, no sé si una o las 3 naves, que venía Colón y su equipo. Entonces también empezó a alegar para sí derechos de descubrimiento Portugal. Y fue grande la discusión, pero finalmente, jóvenes, interviene el Papa Alejandro VI. En esta discusión interviene y dice, señores, yo tengo autoridad temporal, pero también tengo autoridad terrenal.
Así que en tanto en mi tiempo esté gobernando, aquí decido. Y el Papa emitió una disposición papal. Ahí sí que una disposición jóvenes que se conoce como la bula papal y varias bulas. Pero una de las más importantes bulas papales, una de las importantes disposiciones del Papa, obviamente por escrito, fue intercaetera, que significa entre otros. La intercaetera, jóvenes, es una de las, fue la bula papal que le dio reconocimiento y legitimidad a España como dueña de estas tierras. Prácticamente el derecho de España, porque descubrió España estas tierras, a España le pertenecen. Pero Portugal no se quedó tan contento. Posteriormente el Papa emite otra bula, entonces en la parte sur de América se le entrega a Portugal. Y razón por la cual sabemos en Brasil se habla portugués. Entonces, la bula papal es muy importante en este momento, jóvenes. Es como una disposición extrajurídica. No es ley, porque no viene del Estado español, pero viene del Papa, que tiene autoridad de tierra y tiene autoridad divina, y zanja el problema. Entonces vamos a ver acá ya en el marco de nuestra exposición, jóvenes, el despojo de los derechos a la tierra a los pueblos indígenas. Con esta bula papal, el Papa de un plumazo, como decimos en buen chapín y coloquialmente, jóvenes, de un plumazo le quitó las tierras a los indígenas. El derecho a la tierra de los pueblos indígenas, ya no solamente de los mayas aquí en Guatemala o en México, sino de todos los pueblos del continente americano, por el simple hecho del descubrimiento, de conocer nuevas tierras. Pero no era suficiente ese despojo de los derechos de la tierra al tenor de esta bula papal, porque posteriormente entonces viene España, el Estado español monárquico va a emitir un documento que se conoce como el requerimiento y la justa guerra. Y solo quisiera, me detengo aquí, jóvenes, por favor, porque en esta parte vamos a hacer acopio de un documento del profesor Severo Martínez Peláez. Es una separata de la patria del criollo, jóvenes, por favor, les recomiendo, aun cuando yo creo que lo tienen, en el curso de Derechos de Pueblos Indígenas, se abordó este tema, no solamente en el curso que he tenido el honor de impartir, sino que también otros compañeros docentes, aparecen los principios de la política agraria colonial, jóvenes, y creo que aparece también en la compilación, no recuerdo ahorita, pero se llama los principios de la política agraria colonial del profesor Severo Martínez. Y vamos a abordar detenidamente estos principios en la próxima clase, jóvenes, del señorío, la tierra como aliciente, la tierra como fuente de ingreso a las cajas reales, preservación de las tierras comunales de indios y el bloqueo agrario de los mestizos. Y vuelvo acá, por favor. Entonces tenemos, con esa disposición papal, le decía, jóvenes, perdonen la expresión, pero así coloquialmente, jóvenes, de un plumazo, el señor Papa Alejandro VI despojó de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y ese derecho fue trasladado a la corona española, el derecho a todas las tierras. Pero España sabía efectivamente, al igual que Portugal en la otra bula papal, España sabía perfectamente bien, jóvenes, que con eso no era suficiente. Que el Papa reconociera a favor de España esas tierras, el derecho a esas tierras. Eso más lo hizo para zanjar el problema de discusión que se hablaba en Europa respecto a quién pertenecen esas
tierras, obviamente España, iba a Portugal. Entonces, el gobierno español, la monarquía española, jóvenes, dice, bueno, solo así no nos vamos a quedar con la tierra, pues. Es cierto, el Papa nos está dando un documento, nos está legitimizando, más legitimación, no es tanto legalización, jóvenes, pero hay una legitimidad. Entonces nos está dando esas tierras, pero señores, para poder posesionarnos de esas tierras, para tener esas tierras, hay que hacer una guerra justa o la justa guerra. Entonces España manda elaborar a través del abogado Rubio, les voy a compartir el nombre completo, jóvenes, pero Rubio, y le dice, por favor, elabore un documento en el cual diga, señores que están ahí del otro lado, en tierra, nosotros aquí en el mar, les requerimos, de ahí viene la palabra requerimos, les requerimos, les pedimos que reconozcan la autoridad del señor Papa, Alejandro VI, y también reconozcan la autoridad del rey de España. Porque si ustedes no reconocen la autoridad del Papa, ni la autoridad del rey, les haremos la justa guerra. ¿Y qué significa la justa guerra? Pues una vez que les ganemos, les vamos a despojar a sus mujeres, a sus hijos, y a ustedes pues sometidos como esclavos, y a quitarles las tierras. En eso consiste el requerimiento y la justa guerra, que aparece, vamos a ver, en este documento del profesor Severo Martínez, igual. Vamos a hablar de ello cuando nos refiramos al señorío, jóvenes, de manera más técnica, pero en estos términos está el requerimiento. Entonces, acá se elabora este documento y vienen los españoles desde su barco, desde el mar, o a la orilla del mar, jóvenes, empieza a hacer el requerimiento en latín o en el castellano de aquel entonces. Y obviamente la gente de estas tierras no entiende absolutamente nada. No conocen ni pero quién es Alejandro VI, ni sabe de su existencia, y menos del rey de España. Pero al no hacer caso, pues empieza la guerra. Y en el caso de nuestro país, jóvenes, de igual, pues aquí primero en las Antillas, luego en México y luego acá en Guatemala, jóvenes, empezó la justa guerra. Y como es de nuestro conocimiento histórico, jóvenes, pues la guerra la gana España. Esa justa guerra la ganó España. Los reinos de acá, las organizaciones de pueblos de acá de Guatemala, especialmente encontramos a los quichés primero, luego a los tlaquiqueles, de ahí a los mam, donde no pudieron entrar los españoles fueron en la tierra quechí, razón por la cual se le llamó Tezulutlán, ahí no lograron penetrar, más fueron los frailes. Pero entonces, cabal, jóvenes, los hombres quedaron sometidos a la encomienda, que es, la encomienda es una institución jurídica que se emitió a través ya no de bulas papales, sino que a través de cédulas reales del reino español, de la corona española. La encomienda es una institución jurídica de contenido económico y que consiste, jóvenes, en encomendar a un conquistador un pueblo, dos pueblos, tres pueblos, durante más o menos 4 generaciones. En otras palabras, y en buen, así jóvenes, por decir en buen chapín, era esclavitud. La encomienda virtualmente era esclavitud por 4 generaciones. Y obviamente, jóvenes, se fueron las tierras. Perdieron el derecho de propiedad, o sea, el despojo de los derechos a las tierras de los pueblos indígenas. Y luego aparecía una encomienda.
Y más tarde va a surgir, vamos a ver, el repartimiento. Más tarde el repartimiento, pero primero la encomienda, jóvenes, el sometimiento, decirle a un, más o menos esto expresaba la encomienda, se le va a entregar un pueblo a un encomendero, obviamente conquistador, y a ese conquistador o colonizador se le va a entregar tierra. Pero a cambio este conquistador, este encomendero, se va a encargar de los indígenas para que los defienda de sus enemigos, por un lado. Y por otro lado, la cristianización o la evangelización de estos indígenas, sometidos de hecho a la esclavitud por 4 generaciones. Y luego vamos a hablar del repartimiento, jóvenes, una vez instalada la encomienda. Entonces les recomiendo, por favor, este libro, esta separata del profesor Severo Martínez, que creo que se está vendiendo en la librería, no es por hacer propaganda, jóvenes, pero jurídica, y también se consigue en la librería Marquense. Pues si consiguen otra librería, enhorabuena, jóvenes. Bien, se nos fue un poco el tiempo, jóvenes, entonces dejamos esto hasta acá en relación ya a los antecedentes de las normas jurídicas agrarias. Repito, son sueltas, no está de manera sistemática y menos codificado, jóvenes, a diferencia de lo que es el derecho agrario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Andrea, por favor, si fuera tan amable. Sí, Andrea. ¿Levantó la mano, Andrea? No, posiblemente. Bien, jóvenes, no sé, ¿alguna pregunta? Si no, pues acá nos quedamos. Y le recomiendo su correo Gmail, por favor, para poder ya vincularnos en Moodle Rad y también, jóvenes, al salón de clase, si fueran tan amables. Les deseo feliz descanso, jóvenes, y les voy a compartir el lunes las diapositivas hasta la última, jóvenes, del contenido de nuestra materia. No obstante, hasta el próximo lunes tenemos clase. Bien, jóvenes, muchas gracias. Les deseo feliz fin de semana.